Bueno, buenas noches. Bueno, soy el doctor Álvaro Carrizo y el tema que me toca dar es una patología de las más frecuentes dentro de la cardiología, o sea, es el motivo de consulta más frecuente dentro de los consultorios tanto presenciales como consultorios virtuales. La siguiente. Bueno, la causa de mortalidad en todos los países está principalmente causada por problemas cardiovasculares. Y la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular responsable del 19% de todos los eventos cardíacos y las muertes. Este tipo de enfermedad está asociada a ciertas enfermedades cardiovasculares, como ser la enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, aneurisma de aorta, disección de aorta, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal, y algo que cada vez se ve más frecuente, sobre todo por el aumento de la expectativa de vida, que es la demencia. Siguiente. Bueno, se calcula que para el año 2020 había una población de 45 millones de habitantes en Argentina, de los cuales el 35%, según un estudio, una encuesta de factores de riesgo realizada en el año 2020, que es la cuarta, se estima que el 35% de la población argentina es hipertensa. O sea que 16 millones de personas con hipertensión arterial, del cual el 80% son menores de 65 años. Del total de personas con hipertensión arterial, un tercio desconoce su condición. De lo que sí están diagnosticados, un tercio no recibe tratamiento farmacológico. De lo que se encuentran bajo tratamiento farmacológico, la mitad logra controlar sus cifras de presión arterial. O sea que 1 de cada 5 hipertensos tiene sus valores de presión arterial controlados. Siguiente. Bueno, dentro de los factores de riesgo para hipertensión arterial está principalmente el incremento de la edad. También está descrito la obesidad. Se cree que hay un aumento correlativo entre obesidad y aumento de la cifra de tensión arterial. Nosotros presentamos un trabajo publicado en diciembre del año pasado en la revista del Ciprosa, donde encontramos que el 29% tenía sobrepeso, un 33% tenía obesidad, y llama mucho la atención que el 25% de los pacientes consultados por hipertensión arterial tenían obesidad mórbida. Estamos hablando de un promedio de pacientes de 40 a 50 años, de lo cual en su mayoría en el sexo femenino. También está elevado el elevado consumo de sodio, la actividad física insuficiente, el consumo de tabaco, la raza. Eso se ve sobre todo en países del norte, que la raza negra es más predominante de hipertensión que en la raza blanca. La historia de hipertensión en familiares de primer grado. Está comprobado que tener un progenitor, los dos progenitores hipertensos, hay más probabilidad de hacer hipertensión en el futuro que si tenemos un progenitor o ninguno. También está descrito el uso de corticoides de uso crónico o AINES y la enfermedad renal crónica. Hay una asociación entre diabetes y hipertensión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial en adultos con diabetes es aproximadamente del 80%. Siguiente. Bueno, la medición de la presión arterial en consultorio es una de las 3 formas de hacer un diagnóstico de hipertensión arterial o seguimiento. Se considera una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mm de mercurio y una diastólica mayor o igual a 90, al menos en 2 consultas realizadas en diferentes días. O una sola toma en personas asintomáticas que tengan cifras de presión arterial mayor o igual a 180, 110. Aclaramos que tiene que ser asintomática, que no tiene que no estar cruzando ningún episodio de estrés ni de dolor. Por ejemplo, un paciente con un dolor intenso o con una epíctasis no entrarían dentro de este grupo. Siguiente. La otra forma es a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, que se considera una presión alta en promedio diurna mayor a 135-85, la nocturna de 120-70 y un promedio de 24 horas mayor a 130-80. Se considera un paciente de hiper, que es el ritmo circadiano normal de comportamiento de la presión arterial, donde hay una disminución nocturna de la presión arterial sistólica y diastólica entre el 20 y el 10% respecto al promedio diurno.
Esto pasa a ser patológico cuando ese promedio disminuye un 10%, que es considerado un paciente no DIPER. Se ha descrito que los pacientes no DIPER están asociados a presentar mayor daño de órgano blanco y enfermedades cardiovasculares. También se ha visto que hay una asociación en los no DIPER, incluso que no DIPER, que son normotensos, a tener infartos cerebrales, eventos, como dije anteriormente, eventos cardiovasculares o demencia. Después está el grupo de hiperacentuado, que es una división nocturna de la presión arterial, sistólica y diastólica en promedio mayor a 20 milímetros de mercurio respecto al promedio diurno. Esto se ha visto que pacientes de hiperacentuado están asociados a infartos lacunales e isquemia miocárdica silente. Siguiente. Bueno, y la tercera forma de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es a través del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Algunas guías ya señalan que es superior a la presión arterial tomada en domicilio y que equipara al MAPA. Esto podemos realizarlo en pacientes que van a estar en el domicilio sin que salgan de su casa. Se lo puede evitar también la hipertensión de guardapolvo blanco, ya que no está en presencia del médico. Y se puede tener un registro de varios días de la presión arterial. Según las guías europeas de hipertensión arterial, este método debe realizarse una medición de la presión arterial durante 7 días, con una toma a la mañana y otra a la tarde, preferentemente antes del desayuno y de la cena. El paciente no tiene que haber consumido ni café, ni té, ni mate, lo que se aconseja generalmente en las últimas horas. Estos pacientes tienen que estar sentados cómodamente, con el brazo apoyado en una mesa, con un manguito que esté a la altura del corazón. Se aconseja generalmente tensiómetros validados. Lo más aconsejable son los tensiómetros digitales, ya que dan unos valores precisos y no se llega a hacer un promedio de cuando se toma con las tensiones aneloides. De acuerdo al diagnóstico, vamos a hablar de hipertensión arterial. Cuando hacemos un promedio de los 7 días, se descarta siempre el primer día. Podemos tener que tener un registro de 12 tomas y se considera hipertenso cuando la presión arterial es mayor o igual a 135 de sistólica y mayor o igual a 85 de diastólica. Siguiente. Bueno, este es un estudio hecho en la ciudad es un estudio del año 2010, donde se le pusieron a los pacientes un mapa y también se realizó un monitoreo de la domiciliario de la presión arterial. Después se le hizo una encuesta a los pacientes, los cuales concluyeron que más personas prefieren el monitoreo domiciliario de la presión arterial durante una semana comparado con el mapa. Los pacientes prefirieron ver directamente los valores de presión arterial y que no interfieren en los aspectos sociales ni con el sueño, aparte consume menos tiempo. Siguiente. Bueno, ahora me voy a enfocar sobre todo lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, que un poquito va encarada sobre todo esta charla, ¿no? Acuérdame que es un trípode en el cual tiene que llevar una dieta hiposódica, actividad física y tal vez lo más importante que sería el tratamiento farmacológico. Siguiente. Bueno, las metas son en un paciente de 18 a 69 años, paciente adulto, que tenga una presión en consultorio menor a 140/90 para considerarlo que la presión controlada. En aquellos pacientes a 80 años que inicien tratamiento antihipertensivo, no aquellos que están tratados, los valores de presión arterial en consultorio podrían ser menor a 150/90. Y los pacientes entre 18 y 79 años con alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo de efectos adversos farmacológicos, la presión ideal sería que esté cercana a los 130/80. Siguiente. Bueno, del tratamiento no farmacológico tenemos un pilar que, como dije anteriormente, es la actividad física. Lo que se recomienda son 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Hay que iniciar con una presión arterial que esté normal o que no superen los 160-100 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes jóvenes, menores a 50 años, que tengan una hipertensión grado leve, que no presenten daño de órgano blanco, hay que considerar como único tratamiento inicial la actividad física moderada
a un plan alimentario saludable y con una dieta hiposódica, pero que logren alcanzar valor de presión arterial menores a 140/90. Generalmente se toma un lapso entre 3 a 6 meses. Esto generalmente es un objetivo un poco difícil de lograrlo, ya que no hay una permanencia, una adherencia constante a este tipo de actividad física como único tratamiento. Y generalmente los pacientes terminan realizando, aparte de la actividad física, se le termina agregando tratamiento farmacológico. Se ha demostrado que la actividad física por sí sola equipara al tratamiento farmacológico con una sola droga. Y se ha visto que la presión arterial puede disminuir solamente con actividad física, la presión sistólica en unos 9 minutos de mercurio y la presión diastólica en 5,5 minutos de mercurio. Siguiente. También está lo que es la dieta hiposódica, hay que hacer un plan alimentario con reducción del consumo de sal, lo que se aconseja 5 gramos de sal al día o menos. Esto equivale a una cucharadita de té. Se ha visto que disminuir el consumo de sal puede bajar 5,8 milimetros de mercurio la presión sistólica y 2,3 la presión diastólica. Siguiente. También hay que evitar el consumo nocivo de alcohol y no exceder una medida estándar diaria en la mujer y 2 medidas estándar en los hombres. Hay un estudio que se ha visto que aquellos pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, solo por el hecho de suspender la ingesta de alcohol o disminuir a las dosis recomendadas, se había logrado una disminución de la presión arterial sistólica en 7,8 milimetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 5,2. Siguiente. Bueno, finalmente, como tratamiento no farmacológico, se aconseja disminuir los factores psicosociales concomitantes como el estrés, la ansiedad o la depresión, practicar entre 30 a 90 minutos semanales de alguna técnica de relajación, ya sea una técnica de respiración o de meditación. Bien, siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento farmacológico. Los fármacos antihipertensivos representan la piedra angular del tratamiento de la hipertensión arterial por haber demostrado el control de la presión arterial y la reducción de eventos cardiovasculares mayores y muerte. Siguiente. Bueno, fármaco, esto un poco de evidencia, fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos. Están los IECA y los ARA2, los antagonistas cálcicos diinopiridínicos y los tiacídicos y similtiacídicos. Después también están los fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros en estudios comparativos con placebo. Estarían los beta bloqueantes de primera y segunda generación. Siguiente. Bueno, este diapositiva trato de mostrar lo que son las diferentes dosis de las drogas más comúnmente usadas, en su dosis media, en su dosis alta. La dosis baja generalmente se la usa muy poco, salvo que sea por algún tipo de combinaciones, ¿no? Cabe recalcar, por ejemplo, la dosis en enalapril, generalmente usar como una dosis media, no superar esa dosis media, o sea, de los 20 miligramos por día, ¿no? 10 miligramos cada 12 horas. Ha demostrado que generalmente todas las drogas de una dosis media pueden reducir en un promedio de 10 minutos de mercurio los niveles de presión arterial. Sí. Siguiente. Bueno, estos son los fármacos que están dentro del programa de Ciprosa de prevención cardiovascular, que son la hidroclorotiazida, el atenolol, el losartán, el enalapril y la amlodipina. Los beneficios de entrar que el paciente entre a este programa es que se le puede dar la medicación en forma gratuita. Generalmente, ¿cómo ingresarlo? Los pacientes se lo cargan en la consulta digital con el diagnóstico de hipertensión arterial. Generalmente el Ciprosa lo cargan, demora un mes aproximadamente en cargarlo en la base de datos. Y bueno, el paciente tiene que receta del médico todos los meses al cáncer cercano para que le proveen la medicación en forma gratuita. Siguiente. Ahora me voy a referir particularmente a los grupos más usados dentro de la oncología en el tratamiento de la hipertensión arterial. Vamos a empezar con los diuréticos. Siguiente. Bueno, este grupo de fármacos acá muestran las diferentes dosis que usamos en los diuréticos que están de mayor uso, que son la hidroclorotiazida, la cortisona y la indapamida.
Son medicamentos que generalmente tienen una vida media prolongada, por lo cual se lo puede tomar una vez cada 24 horas. Siguiente. Lo que voy a mostrar es un estudio en que compara la clortalidona versus la hidroclorotiazida. Son pacientes que se le hizo un tratamiento de 25 miligramos de clortalidona versus 50 de hidroclorotiazida, en el cual se le colocó un mapa. Y se encontró que la clortalidona, la tensión arterial sistólica en 24 horas, tiene un mayor descenso comparada con la hidroclorotiazida. Lo mismo pasa con la presión arterial sistólica nocturna y con la presión arterial sistólica medida en consultorio. Siguiente. Bueno, a este otro estudio que compara la clortalidona o indapamida versus la hidroclorotiazida. También se ve que estos dos primeros fármacos son superiores a la hidroclorotiazida, bajando más los niveles de presión arterial, tanto sistólico como diastólico. Y no encontraron diferencia significativa en ninguno de los grupos respecto a los efectos metabólicos. Siguiente. Bueno, las tiazidas, cuando se las recomienda en bajas dosis, de 12,5 miligramos, que es una combinación que se puede usar bastante, bueno, tiene un efecto leve sobre la hipertensión arterial. Como monodrogas no han demostrado efectos preventivos cardiovasculares, por lo menos en esas dosis. Sí es efectiva en las combinaciones, por lo cual debe usarse como droga de segunda o tercera línea. Son más útiles en ancianos y en pacientes de alto riesgo cuando se usa en combinaciones, y son menos útiles en jóvenes y en pacientes de bajo riesgo cuando se la usa en monoterapia. Siguiente. Bueno, esto trata de mostrar los efectos indeseables, sobre todo de las tiazidas. Uno principalmente lo que sería la hiperglicemia y lo que es la dislipemia, ¿no? Aunque hay otros efectos colaterales que pueden causar este tipo de drogas, y los cuales disminuyen cuando uno se usa la dosis baja. Siguiente. Bueno, esta es una comparación de un estudio donde van a probar un antagonista al calcio, en este caso la nifedipina, versus la hidroclorotiazida. Y ven cómo está el efecto que produce sobre la glucosa, los lípidos y el ácido úrico. Y bueno, ellos encontraron que la hidroclorotiazida en combinación con amiloide tiene mayor hiperglucemia, mayor aumento del ácido úrico y mayor aumento de los lípidos en sangre comparada con la nifedipina oral. Siguiente. Bueno, la hidroclorotiazida o clortalidona a dosis baja reduce la presión arterial como la dosis alta. Esto lo demuestran en 4 estudios. También se muestran que las dosis bajas evitan efectos metabólicos indeseables, como nombré anteriormente, y la indapamida como la clortalidona son más potentes que la hidroclorotiazida sin mostrar efectos indeseables mayores. Siguiente. Bueno, otro grupo de fármacos dentro de los diuréticos es la espirolactona. Esta pastilla tiene particularidad que comienza la acción después de las 48 horas. La dosis que se recomienda son de 25 a 100 miligramos, aunque la dosis generalmente más usada son de 25 y 50 miligramos. Tiene un efecto antihipertensivo que aumenta al agregarse a otras drogas, como son la tiazida y ECA, ARA2, es visible en las semanas, es indefinido y no depende de la raza ni la excreción de aldosterona. Esto quiere decir que se la usa como una droga de tercera línea. Bueno, el efecto puede aumentar la magnesemia, esto reduce los riesgos de clasístoles y flater auricular o fibrilación auricular. Siempre hay que tener cuidado, por supuesto, en cuidar la función paciente con función renal reducida y controlar el filtrado glomerular y el potasio. Siguiente. Bueno, la espirolactona, uno de los efectos colaterales que tiene es que puede producir ginecomastia. Acá tenemos un estudio que muestra que la mitad de los pacientes tenían hipertiroidismo diagnosticado de forma bioquímica y se usó una dosis de 50 miligramos. Y ellos ven que semanas con espirolactona, esto agregado a la acción anterior, o sea, como droga ya de tercera línea,
disminuye a 21 minutos de mercurio la presión arterial sistólica y 10 la presión arterial diastólica. Y a los 6 meses incluso esta disminución de la presión arterial era mayor. Siguiente. Bueno, cuando no podemos usar la espironolactona por el efecto que tiene, que nombré anteriormente la ginecomastia, podemos usar una alternativa sería la esperonona. Generalmente se usa en dosis de 50 a 100 miligramos 2 veces por día. Tiene menos efectos adversos, es más efectivo en hipertensos con renina baja, y bueno, pero está contraindicada en pacientes con filtrado glomerular disminuido o un aumento del potasio en sangre. Siguiente. Bueno, otro grupo serían los antagonistas cálcicos. Siguiente. Bueno, dentro de la clasificación están los diiopiridínicos, que bueno, el más usado estaría que sería la amlodipina, y después están los no diiopiridínicos, que son verapamilo y litiazem, que tienen un efecto, el efecto es menor en el tratamiento de la hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, son fármacos de primera línea en tratamiento de la hipertensión arterial, y bueno, este grupo de fármacos logra controlar la presión arterial en el grado 1 al grado 2 en el 40 a un 45% de los casos, y combinado con otras drogas, logran un control adicional en 75-80% de los casos. Siguiente. Y bueno, dentro del efecto adverso, el más común es el edema maleolar, aunque puede producir otro tipo de efecto adverso, como son la cefalea, la taquicardia, el rubor facial o la constipación, como en el caso del verapamil. Siguiente. El otro grupo, los betas bloqueantes. Siguiente. Bueno, esto es una clasificación de los beta bloqueantes para mostrar los antagonistas adrenérgicos beta 1 y beta 2. En este caso estarían usados, más comúnmente usado, que sería el propanolol, ¿no? Después están los antagonistas adrenérgicos beta 1 selectivos, que estarían en el caso del bisoprolol y del atenolol, y después los antagonistas alfa 1 y beta, que estarían en el caso más usado, que sería el carvedilol. Siguiente. Bueno, esto es un metaanálisis que habla de los beta bloqueantes que, bueno, que logran una reducción de insuficiencia cardíaca en un 23%, sin diferencia con otras drogas, igual ya sea en pacientes jóvenes o ancianos. También los beta bloqueantes reducen la mortalidad total, cardiovascular, infarto, igual que otras drogas. Hay una disminución de accidentes cerebrovasculares en ancianos de 19%, menos que otras drogas. Y los beta bloqueantes también reducen los accidentes cerebrovasculares en jóvenes en un 22%, llama la atención que es mayor que en otras drogas. Siguiente. Bueno, los beta bloqueantes deben ser considerados como tratamiento de primera línea, de primera elección, solo combinado en determinados pacientes. Esto es una indicación clase 1 de la evidencia A, que serían pacientes con infarto agudo de miocardio previo, cardiopatía isquémica, arritmias, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, que presenten disfunción de ventrículo izquierdo asintomática o que presenten un riesgo elevado de enfermedad coronaria. Siguiente. Bueno, finalmente el último grupo, que serían los grupos pacientes con IECA y ARA2. Siguiente. Bueno, este diapositiva un poco para mostrar en qué grupo están en el APRIL, que dentro de los IECA que estarían en el grupo de los carboxilos. Siguiente. Bueno, acá se muestran las diferentes dosis de los ARA2. Cabe destacar que bueno, este grupo de fármacos, igual que los IECA, no tienen una vida media de 24 horas, por lo cual hay que repartir la dosis en 2 tomas. Salvo el cadesartán, que se lo puede dar una sola toma que cubre las 24 horas. El resto de los fármacos habría que repartirlo en 2 tomas diarias. Siguiente. Bueno, tanto los IECA como las 2 tienen beneficios en los pacientes hipertensos con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Tienen efecto nefroprotector y facilitan la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
disminuye la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus en pacientes hipertensos, no afectan el metabolismo de los lípidos o de los glúcidos como otras drogas que nombramos anteriormente, y el efecto adverso más frecuente de los IECA sería la tos, y algunos raros serían insuficiencia renal. Hay unos casos descritos que menos del 1% que sería el angioedema. Sí. Bueno, ahora un poquito de lo que son las asociaciones de las drogas antihipertensivas y cuándo hacerlas, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cuál sería la realidad cuando tratamos con un solo fármaco? Sería el control es pobre, sobre todo el sistólico. La monoterapia no droga controla la mayoría de los pacientes. Y una opción sería asociar, o la mejor opción sería asociar las drogas. Siguiente. Bueno, el objetivo de la asociación en la hipertensión arterial del tratamiento farmacológico sería mayor eficacia antihipertensiva sin dosis elevada, usando drogas de distintos mecanismos de acción. Menor efecto adversos en dosis dependiente y una sinergia en protección de órganos blancos. Y las asociaciones físicas van a mostrar mayor adherencia en una única toma, donde van demostrado que menores abandonos. Siguiente. Bueno, ¿cuándo recomendamos el uso de combinaciones? Bueno, cuando dos dosis adecuadas de una monodroga no se logra el objetivo de presión arterial, o sea, cuando un segundo escalón terapéutico. Aunque no hay evidencia específica sobre la mayor reducción de eventos por el uso combinado de fármacos desde el inicio del tratamiento, existen situaciones con fuerte opinión favorable para el uso de combinaciones desde el inicio del tratamiento. Estos son una hipertensión arterial grado 2, o sea, mayor a 160-100, particularmente en aquellos con elevado riesgo cardiovascular, pacientes hipertensos diabéticos que presentan registros iniciales de presión arterial de 20 o 10 minutos de mercurio para sistólica y diastólica respectivamente, por encima del objetivo terapéutico, y en pacientes diabéticos o enfermedad renal crónica proteinúrica podrían beneficiarse con la asociación de fármacos desde el inicio del tratamiento. Una de las drogas príncipes de la combinación debe actuar bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Siguiente. Bueno, acá muestra lo que puede producir un bloqueante cálcico, en este caso sería la amlodipina, si la damos como monodroga, pero si la combinamos ya sea con, en este caso, un IECA, que es el benacepril, sin bajar la dosis, vemos que el edema disminuye. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los bloqueantes cálcicos no habría que, si presenta un efecto colateral como es el edema maleolar, no habría que suspenderlo, simplemente se podría bajar la dosis o, como muestra esta diapositiva, combinarlo con otro fármaco, un IECA o un ARA2, que hace que disminuyan los edemas. Siguiente. Esta diapositiva muestra cuando se combina un IECA, antagonista cálcico, y que se valoran los edemas que tienen como efecto colateral. Al realizar la combinación con el IECA, se demostró que el 40% desaparece el edema y en el 43% mejora. Solo el 13% mostró que no había cambios. Siguiente. Bueno, distintos mecanismos de acción pueden potenciar el efecto antihipertensivo. Son báculos protectores y contrabalancean los efectos adversos. Siguiente. Bueno, esta es la forma de hacer la combinación de los fármacos recomendados. Lo que se aconseja es usar un IECA o ARA2 combinado ya sea con un bloqueante cálcico didopiridínico o combinarlo con diuréticos. Hay casos especiales que podemos hacer otros tipos de combinaciones. Por ejemplo, en el caso que necesitamos usar beta bloqueante, podemos combinarlo con los 3 fármacos o hacer una combinación que tiene beneficios, pero está menos demostrada, como es la combinación de bloqueantes cálcicos con diuréticos. Siguiente. Entonces, las opciones preferenciales serían un IECA, un ARA2 o un ARA2
más antagonista cálcico o más un diurético, ya sea tiacídico o similtiacídico. Opciones para quienes tengan indicado un beta bloqueante serían combinar este fármaco, ya sea con un antagonista cálcico o un IECA o un ARA2. Y las opciones menos utilizadas, que son beta bloqueante más un diurético, debido a los efectos metabólicos, como dije anteriormente, de aumento de los niveles de glucemia principalmente, o un antagonista cálcico más a un diurético. Siguiente. Bueno, si no se alcanza al mes la meta de 2 fármacos a dosis baja o media, hay que adicionar un tercer fármaco a dosis baja, duplicar la dosis de uno de los fármacos, preferentemente IECA ARA2, bloqueante en lugar de lo que es antagonista cálcico por efecto, y duplicar la dosis de 2 fármacos si se encuentra a más de 20 metros de mercurio y la diastólica a más de 10. Siguiente. Bueno, y preferentemente se puede usar un IECA o un ARA2 más un antagonista cálcico o un diurético. Y bueno, la alternativa sería un beta bloqueante más antagonista cálcico o IECA o ARA2 más un diurético. Siguiente. Si no se alcanza al mes la meta de 3 fármacos a dosis baja o media, hay que intensificar progresivamente el tratamiento a intervalos mensuales hasta lograr la meta o hasta alcanzar el uso de 3 fármacos a dosis alta. Bueno, acá podemos hablar de lo que es la hipertensión refractaria. Se considera una hipertensión. Está bien, o sea, siguiente, ¿no? La hipertensión refractaria son aquellos pacientes que no logran controlar la presión arterial con un tratamiento de 3 fármacos, siempre y cuando esté incluido lo que es un diurético. Otra opción sería agregar un cuarto fármaco, que en este caso, como nombré anteriormente, sería la espirulactona. Acá vemos un aumento una muestra de varios estudios donde se le agrega a estos pacientes con hipertensión refractaria, se le agrega la espirulactona y vemos que tanto la presión arterial sistólica en un promedio que va de 24 a 28 metros de mercurio, perdón, de 21 a 28, hay un descenso de la presión arterial y un descenso de 8 a 13 metros de mercurio de la presión arterial diastólica. Siguiente. Bueno, en cuanto a bajar la tensión arterial, cuando hablamos de tiempo, se aconseja en una emergencia hipertensiva bajarla en 1 hora. En una urgencia hay que bajarla en horas para llegar a un control total en 3 meses. En una hipertensión severa, que esté asintomático, tenés que bajarla en días. Y una hipertensión complicada, ya sea sea una hipertensión grado 2, que presente muchos factores de riesgo, o diabetes o eventos previos, hay que bajarla en un promedio de 3 meses. Siguiente. Bueno, estos son algunos datos estadísticos, los cuales voy a nombrar algunos. Vemos que los IECA y los ARA2 muy probablemente sean similares para la prevención o regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tanto los IECA, ARA2 y los antagonistas cálcicos probablemente sean efectivos para reducir la masa ventricular. Los IECA y los ARA2 probablemente reduzcan la recurrencia de fibrilación auricular de modo superior a lo que son los antagonistas clásicos y los beta bloqueantes. Y los IECA y ARA2 reducirán el riesgo global de presentar fibrilación auricular. Siguiente. Bueno, esta diapositiva trato de hacer un poquito de hincapié en los efectos metabólicos que pueden producir algunos fármacos, como dijimos anteriormente, como son los diuréticos en el grupo de las tiacidas, que puede producir un aumento del colesterol, sobre todo lo que son los triglicéridos, y los beta bloqueantes también aumento del colesterol, principalmente los triglicéridos, que produce una disminución de lo que son los niveles de HDL. Siguiente. Bien. ¿Una más? Bien, perfecto. Ahora voy a empezar a hablar ya un poquito y finalizando, que son distintos manejos de hipertensión arterial según la patología o el estado fisiológico que esté la paciente o el paciente. Bueno, esto es el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en el embarazo.
como primera elección se sigue usando lo que es la alfa-metildopa, pero también tenemos la opción de usar el beta bloqueante, lo que es el labetalol, que cada vez es más usado. Siempre están contraindicadas por su efecto teratogénico, son los IECAS y los ARA2, y lo que es en la lactancia, se puede seguir con el tratamiento con alfa-metildopa o cambiarlo a labetalol o a difedipina. Siguiente. En las mujeres que están en edad fértil, nunca hay que usar lo que es IECA ni ARA2 por efecto teratogénico. Si se constata un embarazo, hay que suspenderlo de forma inmediata. Por eso estos pacientes siempre hay que fijarse en las mujeres la edad, en qué condiciones están de tener hijos, antes de elegir un fármaco, antes de empezar a tratarlo. Siguiente. Bueno, en los pacientes diabéticos se ha visto que los IECA y los ARA2 podrían ofrecer beneficios adicionales en reducción de la albuminuria, proteinuria y disminución de la caída del filtrado glomerular. Si no se alcanza la meta al mes, dicen que sería 130-85 mercurio, que eso sea los IECA o sea antagonistas cálcicos o algún diurético. Siguiente. Bueno, en pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial, los IECA o ARA2 un beneficio adicional en la reducción de la albuminuria, proteinuria, caída del filtrado glomerular y evolución de la enfermedad renal crónica en etapa terminal. Siguiente. Bueno, el tratamiento en paciente hipertenso con enfermedad coronaria sin deterioro de la función del ventrículo izquierdo, los IECA o ARA2 beta bloqueante han demostrado una reducción de eventos coronarios, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular y global. Si no se alcanza la meta, se recomienda asociar IECA o ARA2 más beta bloqueantes o antagonistas cálcicos. Siguiente. Bueno, estos serían los casos de urgencia hipertensiva, que se considera cuando la presión arterial es mayor o igual a 180-120, sin síntomas ni signos de evidencia de lesión aguda de órgano blanco. Hay una reducción de la presión arterial de forma gradual, por vía oral, y en forma ambulatoria. Hay que disminuir la presión arterial sistólica en no más de 25% en la primera hora y normalizar la presión arterial durante los siguientes 24 o 48 horas. Si no hay indicación de derivar al servicio de emergencia ni hospitalizarlo para dichos pacientes, y hay que diferenciar de la pseudohipertensión de las falsas urgencias. Siguiente. Bueno, esto sería la emergencia hipertensiva, que hay presencia de síntoma específico de daño de órgano blanco, ya sea una disección de aorta, edema agudo de pulmón, una isquemia miocárdica, alguna arritmia o algún accidente cerebrovascular. Siguiente. Bueno, estos pacientes que están en emergencia hipertensiva hay que internar en una unidad de cuidados intensivos. Hay que bajar la presión arterial en el transcurso de una hora. Hay que monitorizar en forma continua la presión arterial y el daño de los órganos diana. Y hay que administrar en forma parenteral medicación antihipertensiva con una disminución o objetivo en hora 140 mm de mercurio durante la primera hora o 120 en el caso que se trate de una disección de aorta. Siguiente. Bueno, respecto a la adherencia al tratamiento, la adherencia al tratamiento farmacológico de hipertensión arterial al año del inicio generalmente es del 50%. Hay que considerar una sola toma diaria o usando la combinación de dosis fijas de 2 o más antihipertensivos en una píldora única para tener mayor adherencia. Hay que tener una atención basada en un equipo multidisciplinario, médico, enfermeros, farmacéuticos. Y el monitoreo domiciliario de la presión arterial podría mejorar la adherencia claramente en este tipo de pacientes. La siguiente. Esto es un comentario que quería hacer respecto a lo que es el uso de la aspirina. Lo que recomiendan las guías es la indicación de aspirina en dosis bajas como prevención secundaria en hipertensos con enfermedad cardiovascular previa o presión arterial adecuadamente controlada.
O sea, no tenemos que darle aspirina a cualquier paciente con hipertensión arterial. Tiene que haber tenido un evento previo. Siguiente. Bueno, este es un poco el diagnóstico de la pseudohipertensión, que son hallazgos de valor elevado en presión arterial que no corresponden con las cifras reales de presión arterial de una persona debido a una excesiva rigidez arterial. Entonces se hace el diagnóstico a través de la maniobra de Osler. Siguiente. Bueno, un mensaje para el paciente. Yo creo que tenemos que sentarnos frente al paciente y responderle las siguientes preguntas con una explicación bastante adecuada respecto a qué es la hipertensión, qué daños pueden provocar, cuáles son sus causas, cómo se manifiesta, cuáles son las metas terapéuticas, qué tratamiento necesito hacer si tengo presión alta y qué control necesito realizar si tengo hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, finalmente quería mostrar esta diapositiva desde un trabajo realizado en Nairobi, que es en Kenia. Este trabajo se realizó con el objetivo de valorar la adherencia al tratamiento, valorar los factores de riesgo y la comprensión, y ellos llegan a la conclusión que la pobreza y el analfabetismo se asocia con mayor consumo de tabaco, nocivo de alcohol, inactividad física y dieta poco saludable. La baja accesibilidad a la atención de los medicamentos afecta la diferencia. Siguiente. Bien, gracias. ¿No? Muchas gracias, Álvaro. Excelente la presentación, muy clara. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, disculpe, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar cómo podemos tratar a una embarazada cuando viene con emergencia o crisis hipertensiva en los servicios donde, digamos, no es maternidad, que no contamos en general con las drogas esas que nos proveen. O sea, aparte de derivarla, ¿qué otra Bien, forma? primero hay que ver, bueno, si la paciente realmente tenía un diagnóstico previo de hipertensión arterial, o sea, si tenía una hipertensión del embarazo. Hay ciertas situaciones que la paciente puede consultar por algún otro motivo, por ejemplo, me refiero a lo que es la pseudohipertensión arterial, ¿no? Manifiesta por un dolor o por una angustia en cual al contratar la presión arterial vemos que está alta. En ese caso, al ser una pseudohipertensión arterial, no necesitaría tratamiento farmacológico, simplemente sería a la paciente tranquilizarla, apartarla, tener unos minutos o varios minutos intentando que la presión baje por sí sola una vez que la paciente se tranquiliza, ¿no? O sea, del dolor o la causa emocional que le cause. En el caso que sea una hipertensa que ya tenga un diagnóstico previo de hipertensión del embarazo, o que la paciente no lo sabía porque no tiene un seguimiento y ustedes la diagnostican, yo creo que apunta un poco, apunta a su pregunta, doctora, cómo manejarla. Las medicaciones, bueno, que se usan, hay que bajarla, por empezar, la medicación, bajar la presión arterial en forma lenta. Tenemos el uso de beta-glucanes como la betalol, la fametildopa. Yo creo que, no sé si es que lo tienen ustedes en los consultorios de emergencia o no. Bien. A ver, lo que no tenemos que hacer es bajarle la presión con un IECA o un ARA2. Esto es lo que no se recomienda. Bien. Que generalmente son las medicaciones que uno maneja generalmente en las urgencias. A veces tienen para hacer por vía parenteral en la pilato. Todo eso está totalmente contraindicado. Exacto. Si no tenemos tratamiento para bajar la presión arterial, lo ideal, bueno, sería, no queda otra cosa que derivarla, ¿no? O sea, no podemos hacer un tratamiento si no tenemos las herramientas. Bien. No sé si contesté su pregunta o quedó un poco inconcluso. Sí, hay que derivar. Lo que pasa es que no sé por ahí si está bueno gestionar, de tener, digamos, lo que es indicado,
o directamente derivar. A veces una quiere solucionar un poco el problema ahí, pero esos no son medicamentos que están a disposición. Claro, generalmente no se trata de una emergencia hipertensiva que es causada por una condición cardiovascular. Generalmente sería una urgencia y, como dije anteriormente, la forma de bajar la presión es una manera lenta, sobre todo en la embarazada, que puede tener complicaciones posteriores por el embarazo, es hacerlo en forma gradual. Entonces no hay un apuro de tener que bajarla ya. Si no tenemos los medios, sería derivarlo y que lo manejen en una forma más tranquila y más lenta de bajar la presión arterial. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Perfecto. Nada. Bueno, si no hay otra pregunta, yo quisiera hacer un comentario de lo que es la hipertensión refractaria al tratamiento. Hay muchos casos que se habla de hipertensión refractaria o resistente al tratamiento cuando realmente no lo son, ¿no? Cuando uno empieza a interrogar mucho a los pacientes, se ve que hay una falta de adherencia al tratamiento. El paciente no cumple con la medicación, no cumple con la dieta, no cumple con la actividad física. Entonces, no habría que roturarlo de que el paciente no responde a los 3 fármacos que le estamos dando, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en este tipo de diagnóstico antes de roturarlo. Y bueno, en el caso de que se llegue a roturar, hay algo que no sé si lo están teniendo los centros de atención primaria, que es el uso de la espironolactona, ¿no? La espironolactona realmente es una cuarta droga de uso farmacológico en este tipo de pacientes, que va a responder, no digo que es una droga milagrosa, no hace falta que el paciente tenga un hiperaldosteronismo secundario, muy bien, ya diferentes estudios han mostrado realmente que pueden bajar un 20 o más mercurio, lo que es la presión sistólica, más de lo que es la presión diastólica. Entonces sería una buena opción el uso de la espironolactona, de hacer una dosis de 25 o mejor dicho de 50 miligramos para el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Parece que quedó todo muy claro. Bueno, ojalá. Sí. Excelente, Álvaro, está todo muy claro, muy práctico. Gracias, doctora. ¿No hay más Gracias, preguntas doctora. entonces? Todos registraron su asistencia en el enlace que puso Nadia. Nos sigan poniendo la asistencia en el chat, por favor. Bueno, yo, Álvaro, te quiero agradecer en nombre del Proteger por esta exposición y por esta capacitación. No es la primera vez que lo haces y siempre lo haces con excelencia. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas y si está todo clarísimo, bueno, podríamos dar por finalizada la presentación. Muchas gracias, Álvaro. Dale, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a todos por escucharme. ¿Sí? Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta pronto. Chao, hasta luego. Los esperamos, ¿no? El próximo martes, que vamos a continuar con la charla de pie diabético. Así que bueno, y ya creo que va a ser la última. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.